Pastor, su tiempo. Muy buenas tardes, hermanos. Dios nos guarde en este momento de adoración que vamos a tener mediante el estudio de su palabra, de exhortarnos mutuamente, de leer textos que son inspiradores, a la vez que quisiera comentar algunas cosas que pueden hacernos reflexionar. Antes, hermanos, quisiera invitarles a que recordemos en las oraciones que tendremos al final un pedido especial que una de nuestras hermanas nos está pidiendo por su cuñado, que le hacen una operación de corazón abierto esta noche, una cirugía. Es el hermano de Rodolfo, se llama Víctor. Entonces, para que nos acordemos cuando tengamos la oración al cierre, ¿sí? Que Dios tenga misericordia guiando esa operación. Lo otro que quiero informar, hermanos, es que me estoy conmovido con una conversación que alguien me hizo en la tarde de asuntos de profecía. Si bien nuestro tema es muy bonito el que vamos a mirar ahora, pero es para que estemos atentos. Y es, hermanos, que se están dando rápidamente algunas cosas. Una de ellas, el pasado 26 de junio, a juzgar por lo que me contó este hermano por teléfono. Y es un acuerdo, una declaración que se acaba de firmar aquí en esta Corte Suprema de este país. Información que quizás no teníamos, según el hermano. Él quiere dirigirse a la conferencia general. Él lo hace, suele hacerlo por carta en inglés. Acerca de un voto tomado 7-2 contra la primera enmienda de la Constitución americana, dando paso abierto ya a que la religión pueda interferir, pueda asociarse con el Estado, exactamente al opuesto de la enmienda americana, la primera enmienda. Así que cuento esto, hermanos, el hermano va a hablar oportunamente ya con la conferencia general, es una información muy importante, pero esto tiene que ver con profecías y lo que vamos a mirar ahora en alguna forma se relaciona. Tiene que ver con el gozo, la alabanza por las cosas que Dios nos da. Y si Dios nos da conocimiento profético, tengamos gozo en el corazón. Antes vamos a ver la diapositiva que siempre nos acompaña. La cita que ya nos es familiar. Los 10 días en el aposento alto, leemos así. Y el tema de hoy aparece en el segundo párrafo. Cuando los discípulos volvieron del olivar a Jerusalén, la gente los miraba, esperando ver en sus rostros expresiones de tristeza, de confusión, de chasco, pero vieron alegría y triunfo. Los discípulos no lloraban ahora esperanzas frustradas. Habían visto al Salvador resucitado y las palabras de su promesa de despedida repercutían constantemente en sus oídos. En obediencia a la orden de Cristo, aguardaron en Jerusalén la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu. No aguardaron ociosos. El relato dice que estaban de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, que es lo que hoy queremos estudiar, ¿sí? Estaban permanentemente alabando y bendiciendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que conlleva en sí la alabanza y la bendición? Y entonces allí tenemos la imagen de los 10 temas. El día número 9 es gozo y alabanza. Ahí lo podemos mirar. Bien. Gracias a relatos de la Biblia se observa muy claramente cómo Jesús está atento cuando hay gozo y alabanza en el corazón. Muy atento. Voy a traer una prueba, hermanos, del caso de Jesús, y así vemos en el caso de los discípulos y luego apóstoles. Discípulos durante los 10 días del aposento alto y apóstoles predicando ya por orden del Señor y del Espíritu Santo que los ungió para que sean grandes predicadores. Miremos Lucas capítulo 17. Jesús muy atento, hermanos, a este aspecto que queremos estudiar, que es el gozo y la alabanza, la bendición, estar feliz adentro en el corazón. Lógicamente hay motivos para ello, queremos ver cuáles, pero vamos a prestar atención a este asunto. Lucas capítulo 17, desde el versículo 11, leemos.
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, y fíjense, hermanos, qué interesante, Jesús cumplía con las leyes de Moisés. Él no fue un rebelde, él ya lo había dicho: no he venido para anular o abrogar, he venido para cumplir. Id y mostraos a los sacerdotes, conforme el mandamiento que estaba en Levítico 14. Allí aparece que cuando alguien se recuperaba de la lepra debía pasar por el médico, digamos así, de aquel tiempo, que era el sacerdote. Él lo auscultaba, revisaba su cuerpo y decía si ya estaba en condiciones de reinsertarse en la sociedad. Así que vayan y vean a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando, dando gloria a Dios, a gran voz, gritando de alegría. Acordémonos, hermanos, del texto que hemos leído: alabando y bendiciendo en el templo. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, gratitud en su corazón. Y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y hermanos, antes de leer lo que sigue, permítame responder como buen fariseo. ¿Me permiten? Yo he limpiado 10. ¿Dónde están los otros 9? Y este hombre, que era samaritano, en consecuencia estaba con menos conocimiento de la ley. Yo como fariseo le diría: Jesús, este señor es samaritano. Él no conoce de Levítico 14. Levítico 14 dice que cuando alguien se cura, pues tiene que ir a ver al sacerdote, al doctor. Y los 9 fueron para allá, como tú le dijiste, tú le diste la orden. Y si él se volvió es porque no conoce Levítico 14, es samaritano. De hecho, hermanos, los samaritanos respetaban los 5 primeros libros de la Biblia. Eso es otro detalle propio de la gente de Samaria. Por lo tanto, ¿cómo los vas a condenar a aquellos que cumplen con el mandato, que legalmente están bien, buscan estar bien delante de Dios? ¿Se capta? Hermanos, Dios mira el corazón. Es cierto que Él les dio la orden: vayan y hagan lo que dice Levítico 14. Pero este hombre no era que no iba a ir. Él dio lugar a lo que tiene que haber en el corazón: gratitud, alabanza, glorificar. Hermanos, eso es lo que el Señor mira, además de cumplir los mandamientos. Y aún cumpliendo los mandamientos con ese espíritu de estar tan feliz, gozoso, porque tiene la curación y va a agradecerle. Versículos 18 y 19. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Fíjense, hermanos, que Jesús está incluyendo, junto con el mandato de Levítico 14, de ir al sacerdote, cuando Él dice que debía volver y dar gloria. Eso es parte de una nueva naturaleza. Vamos a mirar, hermanos, que Dios, cuando hace cosas, espera de esa nueva naturaleza que actúe como tal. Y en este caso, el tema que nos ocupa: dar gloria, alabanza. Tuvo que venir este extranjero. Y las palabras finales de Jesús tan bonitas: vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, imagínense que no sabemos de la vida posterior de este samaritano ex leproso. No sabemos si cumplió con los demás mandamientos. Jesús se lo había dicho al joven rico: si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Y le enumera todos. Hermanos, lo que sí sabemos que es el dueño del reino de los cielos, el que abre y cierra puertas. Recordemos que es como Él se expresa a sí mismo. Él dice: yo quiero que tú estés conmigo, tu fe te ha salvado. Hermanos, si Él lo designa, lo define, ¿quién soy yo para cuestionar? Perdón, maestro, enséñale los mandamientos como al joven rico. Tú le dijiste al joven rico: enséñale. Yo ya decreté, tu fe te ha salvado. Por lo tanto, hermanos, ese gesto de alabanza, de gratitud, tengámoslo. ¿Cuántas veces podemos estar felices en el corazón, pero somos parcos para expresar gratitudes? Déjenme ilustrar, hermanos. Estamos en casa, el marido que llega del trabajo, cansado, en fin, y ve a su esposa. Y su esposa pues hizo 9 arreglos en la casa y un 10º que no tuvo tiempo. Y el marido llega: ¿y qué pasó con aquello que yo te pedí?
yo sé, pero estuve tan atareada, mira las cosas que hice, ya sé. Pero esto que está, y actuamos así, hermanos. Ese corazón duro pasa por el sedazo del reino de los cielos y no lo atraviesa. Y eso tenemos que preocuparnos porque esa es nuestra naturaleza. En consecuencia, hermanos, seamos abundantes en los elogios, parcos en la crítica. Si tuviéramos que reducirnos allí en las quejas, cuanto menos, y más abundar en esto que forma parte de la nueva naturaleza. Veamos otro ejemplo. Así que aquí vemos en el tiempo de Jesús, porque ahora queremos verlo en los discípulos, que hay alabanza, hay alegría, porque el hombre recibió curación. Curación física. ¿Qué pasa cuando recibimos curación del alma? Lucas capítulo 7. Versículo 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí: este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Y hermanos, esta forma de mirar las cosas, tan ajena a lo que es la gratitud, la alabanza, guiarnos por las apariencias y juzgar y condenar, aún así, es típico del ser humano y hasta podría ser típico de nosotros, adventistas, y pónganle la frase que sigue: fariseos. Por lo tanto, hermanos, luchemos contra esa naturaleza carnal. Si alguien dice: pastor, ya deje de llamarnos fariseos. Hermanos, no es para ofendernos, es para que abramos la mente, porque ese comportamiento puede ser nuestro, que miramos lo exterior. ¿Qué es lo que ven mis ojos? Tengo todos mis invitados y este hombre que es el principal y esta prostituta, ¿pero qué me hace aquí? Delante de mis ojos, en mi cara. Lo seduce a ese hombre. ¡Qué chasco! Yo que creía que era un gran rabino. ¿Cómo se deja toquetear? Etcétera. Pero hermanos, lo que sigue a continuación, qué bonito. 40. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores y uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ambos con qué pagar, perdonó a los 2. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Fíjense, hermanos, la pregunta, ¿por dónde va? Y el Señor está buscando gratitud, alabanza, amor. Es lo que pasó con el fariseo, con el leproso. Curado fue y le tributó gratitud. Entonces, en las preguntas, hermanos, que hace Jesús es la esencia de lo que Él busca. Muchas veces, hermanos, cuando nosotros vemos cosas, expresamos nuestra naturaleza. Por ejemplo, vemos una cierta escena comprometedora y sale nuestra naturaleza. ¿Sí? Es normal para cualquier ser humano. Y una escena no muy agradable, miramos, nos confunde. Okay. En el caso de Jesús, Él mira otra cosa. Y es: yo quiero que tú me expreses amor. ¿Cómo lo vas a hacer? Y cuenta la parábola. Responde Simón y dice: pienso que aquel a quien el amo perdonó más. Y Jesús responde: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dice a Simón. Fíjense, hermanos, allí es un diálogo de 3. Jesús hablando, pero mira a la mujer, lo mira a Simón. ¿Ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con agua superior, las lágrimas, y los ha secado con sus cabellos en lugar de toalla. Tú no me diste un beso cuando yo entré, pero esta, desde que besé, no ha cesado de besar, no aquí mi cabeza o mi mejilla, sino mis pies, hasta donde se humilló. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, una costumbre común para recibir al anfitrión, al visitante, de parte del anfitrión. Pero esta ha ungido, no con aceite común, con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó o me amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, si no llega a haber en nuestro corazón
gestos de alabanza, de gratitud, es posible que haya un síntoma. Nos sentimos o estamos poco perdonados. Una persona que tiene profunda gratitud por el perdón recibido actúa de otra manera. Y entonces su canto, su alabanza, su alegría tiene porque Dios le está perdonando sus pecados. Y como le perdona, pues entonces puede entender y perdonar a otros. Pero alguien diría, pastor, discúlpeme, pero yo entiendo que cuando se perdona, la reacción es gratitud a aquel que perdona. Pero si yo no tengo mucha expresión, si usted siente que yo soy parco, es porque, él porque cometió pecado. Pero yo creo que hay que comparar. Y estamos hablando como un perfecto laodicense. Sí, hermanos. Que andamos bien. O sea, no entiendo. Él sí, que agradezca y aplauda si quiere. Si yo vengo a la iglesia y hermanos, recordemos que el texto dice que aquel a quien se le dio mucho, se le va a demandar. Y a los adventistas laodicenses se nos dio mucha luz, hermanos. Por lo tanto, Dios pide mucho. Y al otro que se le dio poca luz, se le va a pedir poco. En nuestro caso, teniendo abundante conocimiento, las citas de Elena White, tiene que haber gratitud. Sí, está bien, pero yo entiendo cuando se perdona. Pues pide perdón. Que somos flojos, hermano, no hacemos la obra misionera como Dios querría, el trato de unos con otros, pues permanentemente pedirle que nos cambie para que nos haga de una naturaleza típica del tiempo del fin. Vamos a mirar Salmo 40. Miremos en el Salmo, hermanos, cuándo viene la alegría, el gozo, el canto. Es posible que algunos que no tengan gozo y alegría y no tengan canto, sigan viviendo en el hueco. ¿Qué hueco? Miremos. Salmo 40. Versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque, hermanos, la persona siente que tiene que salir del pozo. Pero ¿qué pasa con aquel hermano o hermana que está cómodo en el hoyo? Hizo tanto su habitáculo. Apareció alguno de los videos donde un señor con su esposa están viviendo en una tubería, en unos tubos de estos de desagüe. No sé cómo hacen ellos, pero esa es su casita. Hay personas que viven en esa condición, se acomodan, se aclimatan después de tanto tiempo. Y hermanos, les cuento, yo tengo cierto pariente. Por ahí hay ciertas cosas que si debo decir, hermanos, sé que me va a llegar el ticket después de mis parientes, de mi familia. Pero este pariente tenía cierta condición. Él era soltero y vivía con animales. Ya ustedes pueden suponer el resto. Y la familia que le decía, no, tú no puedes, déjenme, esta es mi vida. Y hermano, no había caso, no podía entender. Entonces, yo con esto quiero decir que hay personas que viven en un mundo, se aclimataron, allí está, ignorando que hay un mundo tan diferente, tan precioso, saliendo de ese hoyo. El texto acá nos está diciendo, yo pacientemente esperé, clamé a Jehová y Él me hizo sacar del pozo, me puso sobre roca y entonces sí, la alabanza. Y verán esto muchos y van a confiar en Dios. Así deberíamos actuar, hermanos. Por lo tanto, sintámonos en la necesidad de salir del pozo, que oremos a Dios para que el aire que respiramos en el pozo sea irrespirable, que nos asfixie, que digamos, no doy más, quiero salir de esto. Y no que estamos allí tan cómodos que nos hemos aclimatado. Formamos parte del hoyo también. Vamos a ver, hermanos, en el Nuevo Testamento, a nuestros discípulos. ¿Qué pasó después de los 10 días del aposento alto? Abrimos Hechos capítulo 2. Capítulo 2, versículos 46 y 47. Y vamos a ver un ejemplo muy bonito. Después de este versículo vemos otro.
acerca de lo que significa vivir en gozo, con alegría. 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Reparamos, hermanos, que están diciendo, al ver el versículo 46, tratemos de desgranarlo. Perseveraban, esto significa que hay que continuar. Yo les digo, hermanos, que me siento gozoso, honestamente, les quiero decir, con estos 10 días del aposento alto, cuya asistencia fue mejor que la de los 40 días. Yo lo siento así, hermanos. He visto, quizás por el tipo de edificio donde estamos, no sé, puede ser, pero que venimos y se formó un grupo ya que nos conocemos. También lo hubo cuando los 40 días, un grupito un poquito menor. Pero hermanos, que se haga un hábito, perseverar, venir, y que Dios nos hable, que nos enseñe. Más, perseverando unánimes, de un solo ánimo, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y así tenían favor con todo el pueblo. Mi opinión, hermanos, es que lo que está revelado de este Pentecostés, de Hechos capítulo 2, va a aparecer literal, así, con el segundo Pentecostés. Donde haya un vuelco. La hermana White habla de un espíritu de reforma que va a superar aquel de 1844 y aún el de Pentecostés. Cuando los hermanos se sientan allí compungidos, primeramente porque han confesado su pecado, renovados y hacen cosas, entre ellas hasta sanaciones en el pueblo. Momentos gloriosos. Pero hay un proceso previo, hermanos, por el cual Dios va a mandar el Espíritu Santo. Y es que la tubería, la cañería, tiene que estar limpia. Y eso, hermanos, es algo privado, es algo personal. Que lógicamente, este se limpia y hace su esfuerzo, este otro está un poco flojo, y cuando Dios ya tenga que actuar, hermanos, Él no va a discriminar, lo estuvo hablando con tiempo, este quedará fuera. Y eso no puede pasar con nosotros, si tenemos que pelear hasta el fin por todos. Y así nos gozamos, y que luego Dios pondrá en el corazón qué es lo que hay que hacer, pero con un corazón renovado. Miremos capítulo 3 ahora, cómo se produce gozo y alegría, cantos. Capítulo 3. Versículos 7 en adelante. Y tomándole Pedro, aquel cojo, al quien le había dicho, yo plata y oro no tengo, sino lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Mis hermanos, Dios quisiera que esto se produzca con más frecuencia, aún más. Si Él prometió que habría sanidades en la iglesia, así dice una de las citas del Espíritu de Profecía, ¿cómo no habremos de pedirle a Dios que lo cumpla por el vehículo que Él crea más conveniente? Y veamos esa alegría. Pero tenemos que estar limpios. Y entonces habrán las curaciones, aparecerán estos momentos tan preciosos de alegría, de gente que recibe la sanidad. Quiero compartir esta cita del Espíritu de Profecía. Hechos de los Apóstoles, página 31. Muy bonita. Así vamos a mirar más ejemplos bíblicos de lo que significa estar feliz en el corazón, aún a pesar de las adversidades. Hechos de los Apóstoles, página 31, dice así: sobre los discípulos que esperaban y oraban, vino el Espíritu con una plenitud que alcanzó a todo corazón. El Ser Infinito se reveló con poder a su iglesia. Fíjense, hermanos, qué expresión. Era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia
las riquezas de la gracia del Espíritu. Y bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con canto de alabanza por el perdón de los pecados. Se oían palabras de agradecimiento y de profecía. Todo el cielo se inclinó para contemplar y adorar la sabiduría del incomparable e incomprensible amor. Extasiados de asombro, los apóstoles exclamaron: en esto consiste el amor. Se asieron o se agarraron del don impartido. ¿Y qué siguió? La espada del Espíritu, recién afilada con el poder y bañada en los rayos del cielo, se abrió paso a través de la incredulidad. Miles se habían convertido en un día. ¿Sí? Ahí tenemos la cita para estar observando. Otra vez, hermanos, quiero repasar este pensamiento que aparece más arriba, cuando dice: era como si durante siglos esta influencia hubiera estado restringida y ahora el cielo se regocijara en poder derramar sobre la iglesia las riquezas de la gracia del Espíritu. Y podremos decir, hermanos, exactamente lo mismo, que Dios mantuvo restringido por 2 milenios este poder, desde el año 31 en Pentecostés hasta el presente. Dios lo está restringiendo, pero lo quiere lanzar, y solamente lo va a hacer con gente limpia. Y que aparezca entonces esas alabanzas, esos cantos, esas curaciones, esa predicación, esa palabra que parte. Cuando este hermano me llamó hoy en la tarde con su noticia, él está muy, entusiasmado, excitado. Tanto que, como ya ha mandado él con frecuencia cartas a la Conferencia General y tiene una hueste de gente a la cual él escribe, acá de autoridades de este campo americano, él dice: todos tenemos que mirar la importancia de este evento que pasó el 26 de junio. Y ustedes, hermanos, que andan revisando en su celular, agenden eso y búsquenlo si pueden también. 26 de junio, Corte Suprema, la declaración 7-2 que hicieron ellos sobre la relación de Iglesia y Estado. Y aparentemente lo que sale es algo en contra de la enmienda, la primera enmienda americana que caracteriza la división, la separación de Iglesia y Estado. Y 2 de los jueces, Sotomayor y Ginsburg, son los que se opusieron, dan un comentario muy triste, diciendo: es lamentable lo que se ha votado. En esencia estoy resumiendo todo. ¿Por qué, hermanos? Porque si ya la profecía está viniéndose y no sabemos qué puede pasar, pero esto se acelera vez tras vez, ahí es cuanto más tenemos que estar limpios. No, pastor, denos información de la ley dominical. Hermanos, ya va a venir todo, la andanada que tiene que venir, pero que venga cuando está el corazón limpio. Y entonces sí, que baje el poder del Señor que está restringido y hagamos lo que haya que hacer. Miremos Hechos capítulo 16. Veamos a otro par de apóstoles. Este es el espíritu de la nueva naturaleza. Dios pide que le prestemos atención. Solamente la nueva naturaleza puede actuar de esta manera. Desde el versículo 23, 16, 23. Hablamos de Pablo y Silas, o Silvano. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Fíjense, hermanos, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, y cantaban himnos a Dios después de la golpiza que le dieron. Y lo extraño, hermanos, es que Pablo en otras ocasiones posteriores se opuso, invocando su cualidad civil, de él y de Silas, que siendo ciudadanos romanos, ¿cómo hacían estas cosas? Esto sí aparece ya en los intentos de azote que le quisieron hacer en las otras poblaciones posteriores a esta. Acá lo permitió, porque estaba prohibido por las leyes romanas azotar a un ciudadano romano. Y hermanos, recuérdense que fue el argumento que Pablo utilizó, Hechos 21, con el tribuno Lisias. ¿Es lícito azotar a un ciudadano romano? Yo lo conseguí con gran suma de dinero. Yo soy de nacimiento, ¿recuerdan? Entonces, tuvo miedo. Y entonces ahí nomás que los encargue Félix, el gobernador, y ahí que esté allá. Y entonces no lo podían tocar.
Pero acá Él permitió. Y aún así, hermanos, no sabemos el motivo por el cual Él permitió semejante golpiza, pero lo que importa es que después de ello cantan alabanzas. Y ese espíritu es el que tenemos que tener. Que haya alegría en el corazón, a pesar de la adversidad, porque hay paz en el alma. Los pecados están perdonados. Uno está en paz con Dios. Dios nos ve a nosotros ya reconciliados en el nombre de Cristo. Así que lo que pasa, hermanos, uno soporta. Dios sabe por qué. El texto sigue. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. ¿Por qué vino, hermanos, este terremoto que fue de origen divino? Las cadenas se soltaron, el edificio tembló. ¿Alguien podría dar una respuesta? Trate de atinarle. ¿Por qué vino el terremoto en ese momento y en las condiciones en que vino? No destruyó a la gente, se conmovió todo, se partieron las cadenas. Todo el mundo quedó libre. ¿Por qué vino el terremoto? Por el canto, por las oraciones. Dios queda atraído, conmovido, le fascina. Y hermanos, cuando siente que le conmueve el gesto de estos dos hombres, Él va a actuar. ¿Cómo actuamos nosotros? Lo hace Él, lo demuestra en el texto. Tembló todo. Lo mismo pasa, otro temblor. ¿Alguien se acuerda en Hechos también? Que la gente oró, y oró tan bonito que ¡pum!, tembló todo. Porque Dios es como nosotros también. O mejor, somos nosotros como Dios. Y cuando nos emocionamos, hermanos, ¿alguien se acuerda? Muy bien. En Hechos capítulo 4, cuando oraron, tembló todo. Pero todos los apóstoles oraron allí. Pero terminemos acá el texto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El hombre tan conmovido que pide luz, pues el evangelio lo toca y el hombre se convierte también. Vamos a ver, hermanos, Gálatas capítulo 5, texto conocido. Gálatas capítulo 5. Versículo 22 en adelante. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Me quedo con estos tres primeros. Pablo escribe poniendo en práctica con su experiencia lo que él está escribiendo. Ejemplo, fíjense, hermanos, voy a invitar a que miremos en Filipenses capítulo 4. Acabamos de leer lo que pasó con el carcelero. Este evento de Hechos capítulo 16 se produjo durante el segundo viaje misionero. Y ese viaje misionero abarca desde los años 53 al 58. En algún momento de ese tiempo se produjo este evento. Y en Filipos fue donde fue martirizado, es decir, castigado severamente. Y luego cantan y los cimientos tiemblan. No hemos leído, hermanos, Hechos 16, cuando salieron de la cárcel, y ellos dicen que son ciudadanos romanos. Acuérdense, ¿qué hace la gente? Que se vayan, no, que se vayan. ¿Y qué pasó con Pablo y Silas? Fines del capítulo 16. Inmediatamente van a ver a su primera conversa, Lidia, ¿sí? Ahí en Filipenses. Y allí entonces se abrazan los hermanos, se saludan. Era el pequeño grupo. Y lógicamente al grupo, ellos le cuentan lo que nos ha pasado. Y los ven lastimados. Imagínense el golpe fuerte que ambos recibieron. Y allí a Lidia, hermanos, ¿y cuánta otra gente que estaba allí? No sabemos si el carcelero estaba cumpliendo su función, pero sí varios convertidos. A esta gente, hermanos, si en el año del 53 al 58 fue cuando él visitó ese lugar, por el año 62, él escribe esta carta, se llama Carta de la Prisión. Son 4 cartas: Efesios, Colosenses, Filipenses
y a Filemón. Son las 4 cartas de la prisión, se las conoce así. Y esta es una. Y a los filipenses, estando él ya preso, año 62, recuérdense los 2 años que él estuvo preso allí según fines de Hechos 28, ahí termina, 2 años estuvo preso. Ahí escribe cartas. Y a los filipenses les dice, hermanos, algo que él ya lo puso en práctica. ¿Qué es? Y eso es algo agradable, hermanos. Hay quienes observan y los testimonios llegan. Capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Las presiones que el apóstol estaba teniendo en ese momento, por lo cual escribió esas cartas, entre ellas Filipenses. Vamos a ver Efesios otro tanto. Parte de un corazón agradecido, que ellos miraron. Le dieron fuerte las varas, cantando himnos, y ahora cuando salen, ven a Lidia y les cuentan. No hay rencor, ni odio contra esos líderes políticos, sino ustedes aguanten, sean pacientes. Les dimos ejemplo, regocíjense. Hermanos, ese es el ejemplo que nosotros necesitamos. Vivir siempre con alegría, ¿sí? Hay quienes nos lo pueden decir desde el ángulo de la tristeza. A mí me lo ha dicho, me lo he sentido, hermanos. Cuando visité a esta familia les conté con ese triste caso de la mamá atropellada en Pomona, yendo a su trabajo, 2 o 3 de la mañana, y el joven que venía de contramano y sorteando a unos 10, según contó después el 911, le contó a la familia que había llamadas, nos decían, rápidamente hay alguien que está yendo en contramano. Y justo le toca a esta hermana y la destrozó. Al visitar a la familia, especialmente al papá, hermanos, fue una de las experiencias más que me han llegado. Yo estoy muy atento a esto. Que es no solamente que prediquemos, sino que con los hechos mostremos. Y él lo mostró. Se sentía entero, consolaba a la gente, los hijos lógicamente quebrados, pero él estaba entero y amaba mucho a su esposa. Mis hermanos, que así también seamos nosotros, personas que podamos transmitir con el ejemplo lo que Dios nos enseña. Y muchas veces cuando hay adversidades, el texto acá nos dice, regocíjense, alégrense, sean felices. Miremos Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20. Leemos el versículo y también el contexto de cuando Pablo escribió estas bonitas palabras. Efesios 5, versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Él está diciendo que estén cantando, estén alabando, recuerden, las cartas de la prisión fueron escritas aproximadamente en el año 62-63. En ese viaje que yo les conté, también pasó otro fenómeno. Voy a invitar a que miremos, eso está en Hechos 19. En verdad ya estamos hablando del tercer viaje misionero. Abramos entonces Hechos capítulo 19, versículos 8 al 12. Esto es Éfeso. Miremos el contexto para luego decirles, canten, alaben. Desde el 8 leemos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Fíjense, hermanos, si no era para estar con alegría con lo que Pablo va a hacer a continuación. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades
de la gente enferma se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mientras Pablo se mantuviera fiel, semejante milagro, y entre ellos asombrosos. Pablo tocaba algún paño, algún delantal, algún trapo, que la gente estaba atenta. Ok, sacarle acá y llevárselo al enfermo. Y el enfermo se curaba. Pero sigue más todavía la historia. 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús al que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y hermanos, fíjense esto. Hay un hombre consagrado como es Pablo. Pablo soporta, después de predicar en la sinagoga de Éfeso, lo sacan de ahí, se va entonces a la casa de Tirano, de una escuela, y ahí es donde enseña la palabra. 2 años permanece allí. Y Dios usa a ese hombre limpio para que se produzcan milagros llamativos. Entre esto, como dije, que pañuelos o delantales de Pablo los tocaba y entonces la gente los llevaba y se curaba. Y hubo gente que quiso imitar estos 7 sacerdotes. Les fue tan mal que el demonio se enfureció y les hizo daño. Como consecuencia, ¿saben qué pasó? Y esto le pasa, hermanos, cuando el diablo se le va la mano en su maldad. No calculó las consecuencias. Es un ser creado. Era tanto el odio de Satanás. No podía contra este siervo Jesús. Puede contra estos 7. Los dejó desnudos y heridos. Que la gente se asustó. ¿Y qué pasó? Como decimos, un tiro por la culata. A Satanás le salió un tiro por la culata. Les hizo daño a estas 7 personas. ¿Y qué ocurrió? La gente temerosa vinieron y trajeron delante de Pablo los libros de magia, acá, y a quemarlos todos. Había poder de Dios en ese hombre. Leemos el texto. 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que iban practicando la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor, porque, hermanos, Dios estaba con Pablo, Dios estaba con un hombre limpio. Aún así, hermanos, en Éfeso tiene el problema con Demetrio el platero y toda aquella gente. Y Pablo tuvo que soportar semejante oposición. Pero entonces, este es el contexto que él vivió con los hermanos. Y ahora, al escribirle la carta, ¿qué le dice? ¿Qué dice Pablo? Hermanos, canten alabanzas. Mantengan el espíritu de alabanza, cánticos espirituales, de gratitud a Dios. Repasemos Efesios 5, versículos 19 y 20. Así tenemos que ser nosotros, hermanos, para que Dios actúe poderosamente por medio de instrumentos limpios. Efesios 5, 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Déjenme, hermanos, al pensar en un cántico espiritual, las hermanas hace un momento entonaron un himno. Si prestamos atención, el himno 19, la primera estrofa que las hermanas cantaron acá, decía: loámoste, oh Dios, con alegre canción, porque en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Dice, dar alabanza porque Él nos perdona. Sentir la necesidad de que Él nos perdone diariamente por los pensamientos, por las acciones, por los descuidos. Porque Dios espera mucho de un pueblo al cual se le dio mucha luz. Y sin embargo estamos chatos. Un ejemplo, hermanos, es la obra misionera que vamos a sacar adelante, tenemos que sacarla a través de los grupos pequeños. Con semejante don que nos ha dado como es el satélite. Hermanos, eso es algo, no nos vamos a cansar. Tal como decía Pedro en su carta, yo ya se los dije, pero se los voy a repetir.
Hay una parte donde él habla de esa manera. Así deberíamos nosotros. Que hermanos, teniendo semejante préstamo de parte de Dios, o regalo, como lo queramos decir, tenemos que estar a la altura de ello. Y es que nuestras vidas privadas, como iglesia comunitaria, estamos haciendo esa obra. Y para eso venimos acá, para recibir la unción y que Él nos enseñe y nos ayude a hacer la obra. Y como dice el canto, darle loor, loámoste, porque nos das perdón. Quiero mirar todavía unos textos más. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Va a decir lo mismo también. Nuestro Dios quiere que haya, como en el caso de aquel leproso que fue curado, gratitud, alabanza en el corazón. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué pasa, hermanos, cuando manifestamos quejas? Esto es lo opuesto de la acción de gracias. Y quejas porque no recibimos la expectativa que teníamos. Quejas más o menos como esta ilustración. Se encuentran los dos vecinos, granjeros, y entonces uno que le saluda bien al otro, ¡ay, vecino, ¿cómo le va? Que tenga buen día, un hermoso cielo. Si a usted le parece, ¿qué le pasa? Y anda mal, anda mal. ¿Pero qué le pasó? Y ahí con mis pollos. Pero cuente, ¿qué le pasó? Y el hombre tenía 10 pollos. Y se le había muerto un pollo, un pollito. Es que se me murieron todos mis pollos, menos 9, pero se murieron todos, sí. Esa actitud, hermanos. Lo ve todo negativo. Sí, es verdad, se le había muerto un pollo. Se me murieron todos los pollos, menos 9. Seamos positivos, hermanos. Seamos optimistas. Miremos lo que cada cual tiene, lo que Dios nos ha concedido. Hasta acá. Nos ha concedido vida, inteligencia, salud, una iglesia, una familia. Estamos acá, hermanos, para aprender, para servirle al Señor. En un tiempo tan especial de la historia de la humanidad, con un mensaje que tenemos como pueblo adventista. Y si es cierto, hermano, lo que este hermano me contó del 26 de junio, mes pasado, hace un mes atrás y días, que entonces esto venga, y entonces estemos preparados con conocimiento para poder dar respuesta a aquel que demanda de la fe que tenemos nosotros. Pero no con actitud de queja. La queja, hermanos, ya la habremos tenido. Ya tuvimos tiempo para quejarnos delante de Dios. Esto es cambiar la mentalidad. Esto es ser un recipiente limpio para que Dios mande más gracia, como lo hizo con Saulo. Al punto, hermanos, que si el hombre estaba limpio y tenía gratitud, él tocaba un trapo y ya la gente curiosa allí, él tocó eso, que dámelo. Y el texto dice, se curaba la otra gente enferma. Increíble. Porque era Dios el que quería hacerlo. Lógicamente, hermanos, Pablo no tenía nada en sí mismo. El que cura es Dios, pero quiere vasos limpios. Y el vaso limpio somos cada uno de nosotros. Esa es la propuesta que Dios nos da. Para que siendo limpios, Dios use algo que hayamos hecho y conmueva el corazón de los otros. Al punto, hermanos, que cuando pasó esta historia de los trapos y delantales, 7 sacerdotes quisieron hacerlo, Satanás se fastidió tanto que salió al revés. ¿Cuánta gente que empezó a quemar los libros de magia? Porque Dios estaba actuando mediante un hombre limpio. Hoy tiene que pasar eso. Quiero invitar, hermanos, a que escuchemos esta cita sobre la lluvia tardía que está en Testimonios para los Ministros. Es la página 509 en adelante. Vamos a leerla. Y luego de ello entonces tendremos los momentos de oración. Página 509, el descenso del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Dice: las circunstancias pueden parecer favorables para un abundante derramamiento de las lluvias de gracia, pero Dios mismo debe ordenar que la lluvia caiga. Y hermanos, aunque hagamos todo el esfuerzo, recordemos, Dios del cielo observa y dice, todavía no, quiero más.
¿No hace eso, hermanos, el orfebre cuando quema su pieza, el oro? Escuchamos esa respuesta que el orfebre da cuando alguien le pregunta: ¿y cuánto tiempo vas a estar quemando el oro? Y allá yo te veo hace horas que estás ahí, estás esperando, ¿sí? Y le largas más fuego y más fuego. ¿Recordamos la respuesta que da el orfebre? ¿Cuál es? Hasta que yo me vea reflejado allí, ahí sí, ya dejo de... Claro, hermanos, hasta que esa pieza refleje como un espejo la imagen del dueño. Es tremendo cómo opera esta gente. Así nuestro Dios, y que nos mandará pruebas y pruebas hasta que yo me vea ahí, miro acá, a ver, mis cejas, mi ojo, mis labios, ahí me veo. Y es así, hermanos, como las pruebas permiten que nos vayamos puliendo, quemándonos, y mucha escoria que cada uno trae. Tal vez alguna sensualidad, alguna actitud carnal, mundana, algún rasgo de carácter desagradable que hay que quemar, fundirlo. Y no nos damos cuenta, creemos que, como ese caso que conté del hombre que vivía con sus animales, que era su mundo, y los parientes que lo invitaban: vamos a llevarte, no, déjenme acá, yo estoy bien acá. Él no conocía otro mundo que ese reducto de su casa y los animales. En nuestro caso, hermanos, que abramos nuestra mente, que hay otro mundo. Y es salir de nosotros mismos para ver muchas veces nuestros propios defectos. Por eso acá el pensamiento que dice: pero Dios mismo debe ordenar que la lluvia caiga. Por lo tanto, no debemos escatimar o mezquinar la súplica. No debemos confiar en la forma en que comúnmente actúa la providencia. Debemos orar para que Dios abra las fuentes de las aguas de vida, y nosotros mismos debemos recibirlas. Oremos con corazón contrito y con el mayor fervor para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros. Y no sabemos, hermanos, cómo va a operar. Si habrá manifestaciones de don de lenguas, no sabemos. Pero se va a sentir algo distinto que nos capacitará para hacer lo que Dios quiere que se haga. ¿Y qué es lo que Dios quiere, hermanos? ¿Cuál es el principal objetivo al darnos la lluvia tardía? La predicación. Hermanos, cuando a veces oramos, y especialmente en estas reuniones del aposento alto, se dijo de las oraciones privadas. Y muchas veces cuando asistimos a las reuniones traemos esa idea. Yo voy a orar para que Dios me dé poder y gracia. Y así, y estamos ahí, hermanos. Y parece bonito. Entonces Dios nos diría: ok, complétame la frase, dime algo más. ¿No ocurre así, hermanos, en las parejas? Cuando allí se hablan el novio y la novia, pero precisamente el esposo y la esposa. Y que entonces uno le dice al otro, especialmente el hombre, a su mujer, y ella dice: ok, ¿y algo más? ¿No, eso es todo? Sí, hermanos, está esperando algo más. Está esperando lo que quiere escuchar. Y feliz el hombre que sabe qué es la frase y se la da. Ahora sí, ok. Así Dios, hermanos. Dios nos diría: ok, tú me pides poder. ¿Quieres? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para testificar. Para dar un testimonio, un mensaje en el trabajo. Dame poder, Señor. Yo tengo que convencer a mi manager, a mis compañeros aquí. Ok. Ya te entiendo por dónde quieres. Y no, hermanos, vivir allí, que Dios me dé gracia y poder, y estar en la meditación. ¡Wow! ¡Cuántas verdades! Y todo queda aquí acumulado. Y no sale de acá por los labios, porque no se comparte con otras personas. Por eso, hermanos, el riesgo de vivir vidas cristianas adventistas chatas. El grupo pequeño nos va a ayudar a que salgamos y podamos hacerlo allí en nuestros hogares y buscar gente para compartir testimonios. Cada vez que asistamos a una reunión, deben ascender nuestras plegarias para que en ese mismo momento Dios imparta calor y humedad a nuestras almas. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Si oramos con fe por esa bendición, la recibiremos tal como Dios lo ha prometido.
El profeta Zacarías representa la forma permanente en que el Espíritu Santo se comunica con la iglesia por medio de una figura que contiene una admirable lección de ánimo para nosotros. El profeta Zacarías dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para que las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a su izquierda. Y proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿y qué es esto, Señor mío? Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hablé aún de nuevo y dije: ¿y qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? De paso, hermano, sería bueno dibujar esto, tenerlo allí en mente, 2 olivos como 2 árboles. Y entonces hay 2 tubos que comunican allí desde el árbol del olivo, de allí se prensa la aceituna, sale el aceite y va por el tubo. De los 2 olivos, el aceite áureo fluía a través de los tubos de oro a los depósitos de los candelabros y de allí a las lámparas de oro que alumbraban el santuario. De la misma manera, por medio de los santos que están en la presencia de Dios, se imparte su espíritu a los seres humanos consagrados a su servicio. La misión de los 2 ungidos consiste en impartir luz y poder al pueblo de Dios. Están en la presencia de Dios para recibir bendiciones en favor de nosotros. Así como los olivos se vacían en los tubos de oro, los mensajeros celestiales tratan de transmitir todo lo que reciben de Dios. La totalidad del tesoro celestial aguarda que lo pidamos y recibamos. Y a medida que nos llegue la bendición, debemos impartirla a nuestra vez. Así se alimentan las santas lámparas y la iglesia llega a ser portaluz para el mundo. Y al ser así, hermanos, imaginemos que se hablan de 2 olivos y tubos. Y los tubos somos cada uno de nosotros, no el olivo. Y entonces allí se prensa el aceite por el tubo del hermano Raúl, y el tubo de la hermana Rosa, y el tubo de la hermana, y estamos ahí cada uno allí. Y entonces allí el árbol que produce el aceite, la aceituna, ya hay que prensarla, y sale el aceite que fluye por dentro del tubo, de un tubo que está limpio. Y entonces alimenta allí la lámpara del candelabro para que siempre haya luz. Y gracias a esos tubos, hermanos, es como tiene luz. Pero si no está el tubo está trabado, sucio, o que no funciona, ¿cómo puede dar luz? Por eso la misión que tenemos cada uno de nosotros de preocuparnos de ser el tubo adecuado, conectado con el árbol y conectado con la lámpara, para que entonces seamos un instrumento que recibe aceite y genera combustible para que haya siempre luz. Esta es la obra que el Señor desea que cada alma preparada realice en este tiempo, cuando los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos para que no soplen. Para que no soplen hasta que los siervos de Dios sean sellados en la frente. No hay tiempo para la complacencia propia. Hay que aparejar las lámparas del alma. Deben recibir el aceite de la gracia. Deben extremarse las precauciones para impedir la decadencia espiritual. Y pensar, hermanos, que hay quienes impiden la decadencia trayendo programas hasta carnales para que la iglesia levante vuelo, con música y alguna otra cosa por el estilo. No, hermanos, estas cosas no las hacemos, no es el plan de Dios. Hay que impedir la decadencia, pero mediante estas reuniones de estudio de la palabra, de oración y de confesión también. ¿Sí? Vamos a orar entonces, mis hermanos. Vamos a separarnos en grupos, 3 o 4 grupos que queramos. Oremos específicamente por esta gracia de la alabanza, del gozo, de la gratitud. Dios quiere corazones limpios, felices. Acordémonos del leproso, cómo agradó al Señor. Y también incluyamos este pedido especial que nos pide la familia Toledo, por el señor Víctor Toledo, que ya debe estar siendo operado del corazón con cirugía abierta. Separémonos pues y vamos a orar.
Proyecto OLAN, una red de canales de televisión que transmitirán vía satélite las 24 horas al día, los 365 días al año, presentando el mensaje de los tres ángeles, la verdad presente y la reforma pro salud, llevando un mensaje de esperanza a tu hogar en un mundo lleno de conflictos, predicando de diferentes partes del mundo con una sola visión: anunciar que Cristo viene pronto. Espéralo muy pronto. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.